Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que sabemos, a muchos de ustedes les tiene con el alma en vilo. Si han leído bien el título y han intuido por dónde van los tiros. Vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, de una pareja que paralizó a miles de fans, y de un silencio que al fin parece que se ha roto. Hoy, mis amigos, vamos a desgranar las palabras de Can Yaman por fin, sobre su sonada ruptura con la bellísima Demet Özdemir. ¿Listos para conocer los detalles? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, manos a la obra. Ya saben que en este mundo del famoseo, las relaciones van y vienen, pero algunas dejan una huella imborrable, y la de Can Yaman y Demet Özdemir, sin duda, fue una de ellas. Desde que saltaron a la palestra como la pareja ideal, esa que parecía sacada de un cuento de hadas, conquistaron a millones de corazones, especialmente después de su éxito juntos en la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkenzikuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y eso, naturalmente, hizo que los rumores de su relación no tardaran en florecer. Y cuando confirmaron su noviazgo, el mundo del espectáculo se vistió de gala. ¡Qué ilusión verlos juntos! Parecía que habían encontrado el amor verdadero, esa media naranja que todos buscamos. Las redes sociales se llenaron de sus fotos, de sus gestos de cariño, y nosotros, sus fans, disfrutábamos de cada instante. Pero como bien sabemos, no todo lo que brilla es oro, y en el complicado universo de las celebridades, las relaciones a menudo están expuestas a un escrutinio público implacable. Los rumores de crisis empezaron a circular, primero tímidamente como murmullos en la distancia, y luego con más fuerza, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, por cambios sutiles en sus publicaciones en redes, por esa ausencia de likes y comentarios que antes eran constantes. Y de repente, sin previo aviso, llegó la noticia que a muchos nos dejó helados: habían roto. La ruptura fue un mazazo para muchos de sus seguidores. Las teorías se multiplicaron. ¿Fue la distancia? ¿Las presiones de la fama? ¿Simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse? Nadie tenía una respuesta clara, y el silencio de los protagonistas solo alimentaba aún más la especulación. Can Yaman, siempre un torbellino de energía y carisma, y Demet Özdemir, con su dulzura y talento, parecían la pareja perfecta, y su separación dejó un vacío, una pregunta sin responder en el aire. Durante mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil bajo respecto a su relación pasada, respetando, quizás, la privacidad del otro o simplemente procesando la situación lejos de los focos. Pero ahora, mis queridos amigos, la espera ha terminado. Can Yaman, en una de sus apariciones más recientes y en un tono que se ha calificado de sincero y reflexivo, ha decidido hablar. Y no ha sido de forma superficial, sino que ha abordado las razones de su ruptura con Demet Özdemir, o al menos, nos ha dado pistas valiosísimas para entender qué sucedió. Según lo que hemos podido recopilar de sus recientes declaraciones, Can Yaman ha sido bastante claro en el sentido de que la relación, si bien fue intensa y llena de amor, se vio afectada por factores externos, especialmente por la vorágine que supuso la fama mundial que alcanzaron de forma tan repentina. Él mismo ha mencionado que la presión mediática, las constantes miradas encima, y la intensidad de la vida que llevan las estrellas, a veces, pueden ser demasiado incluso para las parejas más fuertes. Imaginen estar enamorados y al mismo tiempo sentir que cada paso que dan, cada palabra que dicen, está siendo analizada y juzgada por millones de personas. Eso sin duda desgasta cualquier relación, por muy sólida que parezca. Can ha puesto mucho énfasis en cómo la intensidad de la fama global, que explotó con Erkenzikuş, fue un factor determinante. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional, y con ello, sus vidas cambiaron radicalmente. De repente pasaron de ser actores reconocidos en su país a ser ídolos en todo el mundo. Y manejar esa transición, ese cambio tan brusco de una vida privada a una exposición mediática constante, es algo que muy pocos pueden asimilar con facilidad. Can ha sido honesto al decir que en ocasiones, la relación se vio eclipsada por estas circunstancias externas, haciendo difícil mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Además, ha insinuado que hubo momentos en los que la comunicación dentro de la pareja se vio afectada por esta misma presión.
Cuando te tienes a tu alrededor un ejército de fans, de paparazzis, de gente opinando sobre tu relación, a veces, resulta complicado tener conversaciones íntimas y honestas sin sentir que estás siendo observado. Can Yaman, con esa personalidad tan apasionada que lo caracteriza, parece haber reflexionado sobre cómo la falta de un espacio seguro y privado para ellos como pareja pudo haber sido un obstáculo importante. Es importante recordar que Can Yaman es un personaje muy pasional, que vive sus emociones con mucha intensidad. Y eso, si bien lo ha llevado a conectar de manera tan profunda con su público, también puede hacer que las relaciones personales sean aún más complejas de gestionar. Él ha dejado entrever que quizás, la vorágine de sus propias emociones, sumada a la presión externa, creó un cóctel difícil de manejar para ambos. Otra idea que ha transmitido es que a pesar de que el amor existió y fue muy real, a veces el amor no es suficiente cuando las circunstancias vitales son tan extremas. Ha hablado de la importancia de la comprensión mutua y del respeto, y ha dejado claro que, aunque la relación terminó, guarda un gran respeto y cariño por Demet Özdemir. Esto es algo que siempre se agradece, ese reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, hubo sentimientos genuinos y una conexión importante. No se trata de culpar a nadie, sino de entender la complejidad de las situaciones. Can Yaman ha sido muy diplomático al hablar, evitando entrar en detalles escabrosos o reproches. Su discurso se ha centrado más en la perspectiva de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a una relación sentimental, especialmente cuando se vive a un nivel tan alto como el que ellos experimentaron. Él ha compartido esta reflexión como una lección aprendida, como una experiencia que le ha marcado y le ha hecho crecer como persona y como profesional. Lo que queda claro de sus declaraciones es que no hubo un motivo único y devastador que pusiera fin a su romance. Fue más bien una confluencia de factores, una suma de presiones y circunstancias que, poco a poco, fueron erosionando la relación. Y es algo que, en el fondo, todos podemos entender, ¿verdad? El mundo de la fama es un mundo aparte con sus propias reglas y sus propias exigencias, y adaptarse a él, manteniendo al mismo tiempo la cordura y la salud en las relaciones personales, es una tarea titánica. Para Can, este ha sido un momento de introspección. Ha querido compartir con su público que, más allá del personaje público que ven en las pantallas o en las revistas, hay un ser humano con sus propias vulnerabilidades y sus propias experiencias de vida. Y esta ruptura, aunque dolorosa en su momento, le ha servido para madurar y para entender mejor lo que busca y necesita en una relación. Sus palabras transmiten un mensaje de aceptación, de haber superado esa etapa y de mirar hacia adelante. No hay resentimiento, solo una comprensión madura de que las cosas suceden y que cada experiencia, incluso las dolorosas, nos moldean. Él ha defendido la idea de que a veces separar los caminos es la decisión más sana para ambas partes, permitiendo que cada uno pueda seguir creciendo individualmente. Y esto, queridos seguidores, nos lleva a pensar en la fragilidad de las relaciones, incluso de aquellas que parecen perfectas a simple vista. Nos recuerda que detrás de cada pareja de celebridades, hay dos personas con sus propias vidas, sus propios miedos y sus propias luchas. La historia de Can y Demet es un ejemplo de ello, un amor intenso, una fama desbordante y un final que, aunque triste para los fans, parece haber sido una lección importante para ambos. Así que, mis amigos, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en las palabras de Can Yaman sobre su ruptura con Demet Özdemir. Hemos explorado cómo la intensidad de la fama global, la presión mediática y las complejidades de la vida de las estrellas pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Can ha compartido su perspectiva con honestidad y madurez, dejándonos claro que si bien el amor existió, las circunstancias externas jugaron un papel crucial en el desenlace. Ha sido un momento de reflexión para él y sin duda, una lección aprendida sobre el equilibrio entre la vida personal y la profesional en el vertiginoso mundo del espectáculo. Espero que esta explicación detallada les haya resultado interesante y les haya permitido comprender mejor esta historia que tanto ha dado de qué hablar. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la fama es el mayor enemigo de las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Qué otras parejas famosas creen que han luchado contra presiones similares? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas, los leo todos. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Un simple clic ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y pueda seguir trayéndoles contenido de calidad.
Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen la vida de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.